Hola, soy Luciana Reynal Machado, soy docente de la Cátedra de Psicología para la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, licenciatura en Enfermería y licenciatura en Organización y Administración de Quirófanos. Hoy estoy aquí para presentar un breve punteo acerca del concepto del estadio del espejo. Bien, el estadio del espejo es una elaboración teórica realizada por Jacques Lacan, psicoanalista francés, y es un concepto elaborado en 1936. El estadio del espejo es una fase, o se puede comprender como una fase, un estadio, en el desarrollo del niño que transcurre entre el sexto mes y el año y medio. Y hace referencia a lo que sucede tanto a nivel del cuerpo como del desarrollo psíquico, fruto del encuentro de este bebé, de este infante, con su imagen en el espejo. Como concepto, el estadio del espejo viene a dar cuenta del nacimiento, del yo, del sí mismo y del otro. Es una idea central y fundamental de este concepto. ¿Por qué se diferencia el yo y el sí mismo? Bien, son conceptos muy importantes. Cuando se habla de yo, ustedes habrán leído en el texto, se hace referencia al yo je en francés y se refiere al yo simbólico. A lo que se está refiriendo justamente a la capacidad de nombrarse. Hace referencia a la primera persona del singular. ¿Qué implica esto? Bien, para que alguien pueda nombrarse, para que alguien pueda decir yo en determinada circunstancia, implica eso un proceso y una elaboración psíquica que es fruto de una construcción. Eh, el sí mismo, en cambio, hace referencia al sentimiento, a la sensación de ser uno mismo, a una vivencia, al sentimiento de sentirse unificado, de ser el mismo a pesar de los cambios. Tanto el yo como el sí mismo son fruto o son el resultado de atravesar, entre otros procesos, el estadio del espejo. ¿Por qué decimos que son fruto, tanto el yo como el sí mismo, de un proceso que se da a través del estadio del espejo o de una construcción? A ver, porque si un bebé de muy pocas semanas o muy pocos días pudiera hablar y tuviera, por ejemplo, una molestia, ¿no? Entonces supongamos que le picara el pie. Aún si tuviera la capacidad de hablar, no podría decir me pica el pie, porque ese enunciado implica una serie de conocimientos que son imposibles para un recién nacido. Implica tener una noción de lo que es el propio cuerpo, tener la noción de que el pie forma parte del propio cuerpo del niño y que está diferenciado de la afuera, e implica, como decíamos, poder nombrarse. Cuando alguien dice me pica el pie, por ejemplo, implica poder nombrarse, diferenciarse y atribuirse como sujeto de una sensación. Bien, todo que alguien pueda llegar en su momento a decir una frase tan sencilla implica toda una elaboración subjetiva donde se conforma tanto el yo como una instancia psíquica y paralelamente o conjuntamente implica la elaboración de la noción de lo que es el propio cuerpo. Podríamos preguntarnos, ¿pero cómo? ¿No es que nacemos con un cuerpo y que nuestro yo ya nace en cierta medida preformado y solamente necesitamos madurar un poco más, crecer un poco más, poder adquirir la capacidad del lenguaje? Bien, eh, no, tanto el yo como el cuerpo no son datos naturales ni que vienen dados, son el resultado de una construcción. ¿Por qué es esto? Bien, existe un hecho en el caso de los seres humanos que es que nacemos prematuramente desde el punto de vista orgánico. El sistema
nervioso, el sistema piramidal, termina de conformarse fuera del útero materno, y esto es lo que tiene un impacto muy profundo, ya que hace que el ser humano sea profundamente dependiente. A su vez, como decíamos, el sistema piramidal termina de formarse fuera del cuerpo, esto se traduce en que la vivencia que un recién nacido pueda tener de su cuerpo no es la vivencia de un cuerpo unificado, sino que es la vivencia de un cuerpo fragmentado. Son múltiples sensaciones propioceptivas, caóticas, podríamos decir desorganizadas, desordenadas, que para constituirse y para que un infante, un recién nacido, pueda en algún momento localizar que esas sensaciones corresponden a su cuerpo, a determinada parte de su cuerpo, que es un dolor o que es una sensación placentera, implica toda una construcción. En esa construcción están implicados los otros primordiales que acompañan al recién nacido y van informando de las sensaciones de su cuerpo, le van poniendo palabras, y también cumple un rol fundamental la imagen de ese bebé en el espejo. ¿Qué es lo que sucede? Bien, en los primeros meses los niños son indiferentes a las imágenes que puedan ver reflejadas en un espejo, hasta que a partir del sexto mes empiezan a reconocer esa imagen en el espejo y empiezan a interactuar con ella. En un primer momento no se le presta atención, en otro momento atrae la atención del niño, pero todavía es una imagen con la cual se puede jugar, pero que es difícil atribuir que esa imagen es la imagen del niño o del bebé que se está mirando allí. Bien, ¿quién acompaña al niño en este proceso de reconocerse en esa imagen? Siempre hay un tercero, que es un adulto. El adulto que lo acompaña en el momento de ver su imagen en el espejo, de reconocerse y de ayudarlo a reconocerse, porque los adultos, cuando están con un bebé frente al espejo, son quienes le dicen, con palabras más o menos afectuosas, este es el bebé, qué bonito que es, lo ayudan a enlazar esa imagen que perciben en el espejo con sí mismos. Por eso es importante el rol de acompañar al niño en ese descubrimiento, el rol que tienen los adultos. ¿Por qué la imagen en el espejo cumple un rol de tanto peso en la subjetividad de alguien? Bien, justamente por esta prematuración que tenemos, un recién nacido es inmaduro desde el punto de vista motor. Y lo que decíamos recién, no domina su cuerpo, no lo siente como algo unificado, sino que es más bien, se halla más bien sujeto a un montón de sensaciones caóticas, desordenadas. ¿Qué es lo que sucede cuando ve la imagen en el espejo? La imagen en el espejo lo que le devuelve es, contrariamente a lo que siente, una imagen de alguien unificado, armonioso, homogéneo. Bien, aquí lo que se produce es una discordancia, no se produce, lo que se manifiesta es una discordancia. ¿Entre qué aspectos? Bien, una discordancia entre un desarrollo motor insuficiente, si se quiere, por esto que decimos, tiene que terminar de conformarse el sistema nervioso y que origina una vivencia de un cuerpo sobre el cual no se tiene dominio, más bien fragmentado, más bien caótico, lo cual contrasta con una precocidad que sí tiene el recién nacido como para ver una imagen y poder reconocerse en ella. En ese momento o en esa situación de verse en el espejo y de reconocerse, lo que va a suceder es que este bebé, contrariamente a lo que vive en su cuerpo, lo que ve en el espejo es que él es una unidad homogénea y diferenciada tanto del resto de los objetos que pueden verse reflejados en el espejo, perdón, como de los objetos que lo rodean, y a su vez diferenciado tanto de otros seres vivos como de los otros seres humanos que lo acompañan. Entonces, en contraposición a su vivencia de cuerpo fragmentado, lo que el espejo le devuelve es una imagen de sí armoniosa, unificada, diferenciada. Este es un hecho o una característica del estadio del espejo fundamental. ¿Por qué? Porque esta imagen se dice que es constituyente. No es cualquier imagen, es una imagen constituyente
tanto del yo como del cuerpo. ¿Por qué tiene una función de imagen constituyente? Porque el niño que se vivencia a sí mismo digamos, de un modo fragmentado, que no tiene dominio de su cuerpo, que es torpe, al ver esta imagen de sí unificado, es como que esta imagen le permite, y más o menos intuitivamente, anticipar la unidad de su cuerpo y anticipar o preparar el terreno para que en algún momento él pueda nombrarse en el acto de decir yo, y ese acto de decir yo lo diferencia automáticamente de todo lo demás. Vamos a imaginar que un infante ante la imagen en el espejo pudiera poner eso que vive en palabras. Sería algo así como, al ver su imagen en el espejo, podría decir algo del estilo: si bien yo me vivo de un modo fragmentado, si bien soy torpe, si bien no puedo lograr las cosas que deseo, qué sé yo, imaginen, no sé, un bebé intentando alcanzar algo, son torpes, se caen, no lo logran. Bien, si bien yo me vivo de esa forma, la imagen que me devuelve el espejo me está diciendo que, sin embargo, a pesar de mi sensación, yo soy alguien armonioso, unificado, diferente del resto. Esta diferencia del resto de las personas, de diferenciarse de todos los objetos que lo rodean, es un acto psíquico fundamental, y por eso también hace referencia, por eso el yo y el sí mismo nacen conjuntamente con el otro. ¿Por qué? Porque para poder vivirme como alguien unificado y para poder nombrarme como yo, eso implica que me diferencie del afuera, me diferencie de los demás. Un bebé no nace teniendo la noción de los límites de su cuerpo, de la diferencia que hay entre el afuera y el adentro. Como decimos, se construye desde el inicio, desde los primeros días, mediante las palabras que van poniendo los adultos, fundamentalmente quien ejerce el rol de madre y de padre, donde van nombrando el cuerpo del niño, van nombrando los objetos, van nombrando sus sensaciones, y allí, en este material simbólico, imaginario previo, la imagen especular viene a cumplir otro rol donde ya no solo es lo que se vivencia en el cuerpo y lo que se escucha en la palabra, sino es lo que se ve en lo que la imagen le devuelve al niño. El momento de verse en el espejo y de reconocerse es un momento que está anticipado, perdón, no, acompañado por un afecto particular que Lacan nombra como júbilo, como alegría. ¿Por qué este afecto? ¿Por qué no otro? Bien, justamente porque, como decíamos recién, en la vivencia que el niño tiene de su cuerpo es torpe. Su cuerpo no tiene un control absoluto sobre él, no tiene destreza motriz, quiere alcanzar un objeto y a veces no lo logra. Contrariamente a eso, cuando se mira en el espejo, si el niño se mueve, la imagen se mueve. Entonces, lo que va a empezar a captar es que la imagen le obedece. Entonces, eso es lo que se traduce en una sensación, en un afecto de júbilo, de alegría. Frente a una vivencia de torpeza o de insuficiencia motriz, la imagen lo que le devuelve es una ilusión de dominio sobre su cuerpo, una ilusión de una cierta omnipotencia, ¿no? De poder manejar este cuerpo que sin embargo él todavía lo vive caóticamente. ¿Por qué decimos que es una ilusión? Justamente porque eh, lo que el cuerpo nos va a devolver luego, a lo largo de toda nuestra vida, es que, por ejemplo, un día enfermamos y algo que podíamos hacer ya no lo podemos hacer, con lo cual nuestro cuerpo no obedece siempre a nuestros deseos conscientes.
¿no? Pero esta ilusión de que el cuerpo nos obedece funciona, nos estructura, la necesitamos para vivir. Entonces decíamos, es un afecto de júbilo justamente porque el niño disfruta de la ilusión de dominar su cuerpo. Ahora bien, ¿cómo nombra Lacan el acto de asumir esa imagen en el espejo? Lacan lo nombra como, o lo explica el proceso como una identificación. ¿Qué es una identificación? Identificarse es el acto de constituirse según la imagen justamente o el modelo de otro. Ya lo decía Freud, Freud se refería al yo como un precipitado de identificaciones. ¿Qué quiere decir? Eh, para constituirnos como sujetos, para poder nombrarnos, tenemos que poder identificarnos. ¿A qué nos identificamos? Bien, la primera identificación fundante para un ser humano es la identificación a su imagen en el espejo. Entonces, las personas se constituyen psíquicamente y se constituye el yo de un ser humano a partir de esta primera identificación en el espejo. Luego, sobre esta vendrán otras identificaciones. Nos identificamos desde niños con aquellos que nos acompañan en nuestro crecimiento. Esto, cuando alguien dice de un niño, de una niña, sí, en esto es igualito al papá o es igualito a la mamá, incluso en la forma de moverse o en el tono de la voz, son producto de identificaciones. Y en ese sentido, el yo es un precipitado de identificaciones. ¿Cuál es la primera identificación? La primera identificación es a la imagen en el espejo. ¿Por qué es la primera? Justamente por lo que decíamos, porque cuando el niño se reconoce en la imagen en el espejo, es el momento en que se diferencia de todos los demás y eso es lo que va a posibilitar luego poder nombrarse. En ese sentido, entonces, es que decimos que el yo es el efecto psíquico resultado de una identificación. A su vez, como a fuerza de parecer reiterativos, bien, el cuerpo como unidad, el sí mismo, la sensación de ser uno en su cuerpo, también es producto de reconocerse en esta imagen, de verse en esta imagen y de poder reconocerse, donde se pasa de una vivencia de insuficiencia hasta una vivencia de anticipación, no vivencia de anticipación. La imagen anticipa y permite que el sujeto se identifique como alguien que, aunque se viva todavía con cierta torpeza, va, digamos, va a poder en algún momento sentirse unificado, dominando su cuerpo, y esto es lo que posibilita esta identificación a la imagen que le devuelve el espejo. Para ir finalizando, decíamos que el estadio del espejo entonces es el estadio o es el atravesamiento de un proceso como resultado del cual va a haber o va a surgir el yo, el sí mismo y el otro. Volvemos con esto porque es importante, porque el otro, porque no hay forma de que surja el yo si no es diferenciándose de los demás. En relación a los otros, nos vemos al mismo tiempo diferentes, pero semejantes. Para finalizar entonces, podemos decir que la imagen en el espejo cumple un doble rol, el de ser el modelo de identificaciones para el niño pequeño y el de ser el fundamento de su identidad. En ese sentido decimos que la imagen especular cumple una función de matriz por estas cuestiones. Si fantaseáramos y pusiéramos en palabras desde el inicio hasta el final del proceso del estadio del espejo, si se pudiera expresar en palabras, sería un pasaje de una vivencia donde alguien se siente fragmentado, impotente y preso de ciertas sensaciones caóticas, al momento
o sí, al momento que va a posibilitar luego que alguien pueda nombrarse y que pueda vivir su cuerpo de un modo unificado. Lo que decíamos hoy, un bebé de pocas semanas no podría decir me pica el pie, porque eso implicaría diferenciarse como yo y tener claros los límites de su cuerpo, qué partes lo componen, qué sensaciones tienen. A partir de transitar todo lo que significa el estadio del espejo, el resultado va a ser que en algún momento alguien pueda decir, me pica el pie, con lo que implica de nombrarse y de poder reconocer un cuerpo y de vivirlo de una forma armoniosa, coherente y unificada. A la par, alguien se siente único y distinto de sus semejantes, pero a su vez, como dice la palabra, compartiendo ciertas semejanzas, ¿no? Es como decir, soy como el otro, pero soy distinto, soy uno, soy yo. Bueno, espero que estas palabras puedan acompañarlos y que hayan servido para clarificar un poco.